Muy buenas tardes. En el marco de las sextas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada C4-252, Análisis sociojurídico de los mecanismos de democracia directa y participativa empleados en Costa Rica y su relación con la consolidación de la democracia deliberativa y participativa en el país. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por la expositora y amablemente les recordamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión. El día de hoy contaremos en mesa principal con la máster Carolina Ovares Sánchez, quien es politóloga, socióloga y docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, donde también ha participado en diversos proyectos de investigación. Es magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flasco, Argentina. Cuenta con un bachillerato en Sociología y una licenciatura en Derecho, ambos otorgados en la Universidad de Costa Rica. Además, es integrante de la Red de Politólogas, la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, y es colaboradora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Sin más, el tiempo es suyo, profesora. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes los resultados y reflexiones preliminares de la investigación que estoy desarrollando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. De ahí cómo se intitula y está puesto en la presentación. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto, al profesor Gustavo Chan por el apoyo brindado en el desarrollo de este proyecto, también al personal administrativo y a los estudiantes como a Diana, Nicolás y el resto de los estudiantes que están organizando estas jornadas y el resto de las personas involucradas en la misma. Finalmente, también quiero agradecer a mi equipo de investigación integrado por la estudiante Ana Laura Chávez y Abraham Porras, quienes son parte activa y colaboraron en un sentido profundo en las ideas que he logrado desarrollar en este proyecto. Así que los resultados no son solo míos, son de nosotros tres. La investigación parte de un diagnóstico de un clima político actual, ¿no? Primero el orden de la exposición va a ser introducción, diagnóstico, democracia como un concepto impugnado, el ideal regulativo de la democracia deliberativa y participativa, unos hallazgos preliminares del análisis que estoy realizando y unas conclusiones preliminares. Ahora bien, la investigación parte de un diagnóstico del clima político actual, ¿no? Existe un desajuste persistente entre las creencias y actitudes de la ciudadanía y las leyes y políticas que la gobiernan. Se observa en el declive del apoyo y la satisfacción con la democracia, una apatía ciudadana, reflejada en menor movilización social y una desconfianza hacia dos instituciones claves, como son el Congreso y los partidos políticos. En la literatura uno va a encontrar mucho que esta situación, un clima de época de la cual también Costa Rica es parte, se puede denominar declive democrático, erosión democrática, déficit democrático, desafección democrática. Si bien sí hacen referencias a fenómenos o situaciones disímiles, de fondo lo que hay es una molestia con la democracia constitucional actual. No, como señala, es un diagnóstico de clima de época, y lo que a mí me interesa para esta investigación es enfocarme principalmente en la situación de este desajuste permanente entre las creencias y actitudes de la ciudadanía y después las leyes y las políticas a las que están sujetos. Como un dato importante para situarlo en nuestro contexto nacional, y esto es una encuesta que salió hoy del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, podemos ver la evaluación de la labor de las instituciones, y me interesa centrarnos en estas dos, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, que como podemos ver a septiembre de este año, es decir, los datos que fueron tomados la semana pasada, es las instituciones menos valoradas por la ciudadanía, y no es algo que ocurre solo en abril del 2025, septiembre, es un proceso que se ha dado en el tiempo, al menos los datos que podemos sacar es de 2019. ¿Y por qué esto es importante? Porque esas son las instituciones representativas por excelencia en nuestra democracia, ¿no? Los partidos políticos, la Asamblea Legislativa está conformada por diputaciones que son escogidas por los partidos políticos. ¿Y qué me interesa a mí de esta situación y esta problemática? Es la ausencia. O sea, estos datos son indicadores de una ausencia de un vínculo de representación efectiva. Como advierte el autor Roberto Gargalera, el voto periódico, por ejemplo, en las instituciones representativas, una de las limitaciones
una de las instituciones claves en nuestras democracias representativas. Sí, ha sido el único puente indemne entre ciudadanos y representantes, pero este puente es insuficiente, ¿no? Y aquí de nuevo, insisto, en esta situación hay una situación donde se ha restringido el control ciudadano sobre las decisiones que lo afectan. Las instituciones que esperamos que deban traducir cómo ejercer la democracia representativa no están funcionando como se esperaba. Por eso estamos siendo testigos de estos procesos de desafección cívico, desconfianza en las instituciones, polarización social en aumento. Y estamos enfrentando una pérdida de legitimidad democrática, instituciones que ya no encarnan el ideal que les debería dar sentido. Se traduce, de nuevo, desafección y déficit democrático. Aquí, y este estudio se centra más que todo en los factores internos, ¿no? ¿Qué ha sucedido con nuestra democracia representativa, con las instituciones representativas, para responder a las demandas cambiantes de la ciudadanía? Entonces, ante este panorama, una cuestión que surge, una cuestión central es ¿qué herramientas podemos tener para restablecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones? Y acá, en este punto, es donde a mí me interesa centrarnos en el objetivo y la pregunta general de esta investigación, que es cómo juegan los mecanismos de democracia participativa y democracia directa en esta situación, este contexto diagnóstico que les di. La democracia como tal es un concepto impugnado, como bien nos lo recuerda, por ejemplo, Fernando Atria, un filósofo chileno. Concepto esencialmente impugnado de índole política. Esto explica por qué parece englobar referentes tan disímiles, sincrónicas, o sea, de manera simultánea, y diacrónica, o sea, en el tiempo. Tanto personas que están de acuerdo como aquellas que se le oponen construyen una concepción, hemos construido una concepción sobre lo que es democracia. No solo eso, precisar a cabalidad de dicho concepto ya es participar en la polémica, aunque posicionarse de esta forma pero aún así, posicionarse de esta forma es imprescindible para pensar y argumentar y actuar en un contexto de la vida política democrática. En el centro del ideal democrático, como lo recuerda un autor, John Donne, está la idea constitucional de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Este núcleo normativo supone que todas las personas potencialmente afectadas por una decisión colectiva deben tener la oportunidad igual de participar en pie de igualdad. Este principio de consentimiento igualitario es lo que le otorga legitimidad a las decisiones colectivas. Sobre el suelo de la igualdad política, nos recuerda otro autor, Sebastián Linares, está edificado el ideal estándar de la democracia representativa como sistema político, y siendo el gobierno representativo y las elecciones instituciones centrales. Esta idea de que todos y todas tengamos la oportunidad igual de participar en pie de igualdad para dar consentimiento y dar forma a las políticas a las que estaremos sujetas y respetadas como propias es legitimidad. Estas, en una muy síntesis, son las ideas nucleares sobre las que está edificado el ideal estándar de democracia representativa como sistema o régimen político. Ahora bien, como bien también se señaló en la exposición pasada, vivimos en sociedades pluralistas, heterogéneas y marcadas por el hecho de desacuerdo como la nuestra. Hay desacuerdos profundos, por ejemplo, sobre la despenalización o no del aborto, o la interrupción legal del embarazo, sobre si o no ampliar la figura del matrimonio igualitario, incluso en temas de impuestos, más o menos cargas impositivas. Pese a todo y pese a estos desacuerdos que muchas veces son honestos y profundos, la sociedad necesita tomar decisiones colectivas y estas tienen que ser vinculantes. Y esto quiere decir que vayan investidas de legitimidad y autoridad. Podemos seguir discutiendo sobre si es justo o no justo este tipo de decisiones, pero al fin y al cabo hay una decisión que tomar. Surge esta otra cuestión. Entonces, ¿cómo dotar de legitimidad a las decisiones colectivas en contextos de desacuerdo profundo? Y la respuesta ha sido la democracia representativa. Las decisiones colectivas son obligatorias porque fueron tomadas por un procedimiento en el que todos tuvimos la oportunidad igual de participar. Y es importante participar en pie de igualdad.
Como señalé, sobre estos cimientos es que está construida la idea de democracia representativa contemporánea. ¿Y cómo se gesta o se ha gestado en esta participación ciudadana? La institución central clave ha sido las elecciones, ¿no? Esta es la forma de participación clave en nuestras democracias, y siguiendo a una autora muy importante en representación política, Nadia Urbinati, las elecciones son las que inician la relación de la representación política. Obviamente estas deben de ser regulares, periódicas, competitivas, es decir, con estándares de integridad electoral. Sin embargo, retomando la idea inicial y la frase de Roberto Gargarella, el voto periódico, a pesar de su valor trascendental para dar legitimación por consentimiento a las autoridades y por ende a las políticas que vamos a estar sujetos, se ha convertido en el único puente indemne entre ciudadanos y representantes. Pero ese puente es insuficiente. ¿Por qué? Porque restringe el control ciudadano sobre las decisiones que nos afectan. No es suficiente votar cada 4 años. Porque nuestras democracias, que si bien son representativas, y es importante el valor de la igualdad política, también el control de las decisiones a las que vamos a estar sujetos. Y acá me lleva a un punto central, la promesa democrática. Si la democracia en su núcleo supone que el pueblo gobierna, sin embargo, en la práctica ese ideal se ha institucionalizado, sobre todo a través de la democracia representativa, donde gobernar significa elegir periódicamente representantes. Sin embargo, esta forma, aunque imprescindible, es limitada. Reduce la participación ciudadana a una autorización episódica y no asegura ni inclusión plena ni decisiones justas. Ante esta limitación, que no es pues, algo nuevo lo que les estoy señalando, desde los años 80 surgieron otras formas de pensar la democracia. Y es lo que se conoce como el giro deliberativo y participativo de la democracia, ¿no? Como señalé, ha sido desarrollada desde los años 80, un montón de series de autores y de literatura importante. Uno puede mencionar a Habermas, a Cohen, a Jane Mansbridge, a Esther, a Mark Warren, y bueno, empecemos en América Latina, sin duda Carlos Santiago Nino, entre otros, que fueron pensando en otras formas de hacer probable esta idea nuclear de cómo el pueblo se gobierna a sí mismo, de cómo darnos y hacer democracia. No voy aquí a desarrollar todo lo que se ha trabajado sobre democracia deliberativa, es un sinfín de literatura que parte de este proyecto obviamente hemos estado revisando, sino lo que me interesa es establecer qué es democracia deliberativa y después sumarle el aspecto de participativo para entender en dónde se inserta el análisis que se ha desarrollado en este proyecto. La democracia deliberativa se fundamenta en un ideal en que las personas se reúnen en condiciones de igualdad y con respeto mutuo para discutir los asuntos políticos que enfrentan. Y a partir de esas discusiones, decidir sobre las políticas que afectan su vida. Es un modelo normativo, un ideal normativo, un ideal regulativo de toma de decisiones que defiende concretamente que la legitimidad e imparcialidad de las decisiones que se va a tomar y que son políticas en un sentido amplio, depende de la discusión y de la inclusión. Componentes claves, respeto mutuo, inclusión, igualdad, libertad comunicativa. Como bien señalé, acá no puedo desarrollarlo ampliamente por temas de tiempo, pero es importante que quede claro cuál es una noción básica de democracia deliberativa y la idea de deliberación, ¿no? Definida mínimamente como una comunicación mutua que implica sopesar y reflexionar sobre preferencias, valores e intereses con respecto a asuntos de interés común. La idea central es que la legitimidad democrática no proviene solo de sumar votos, ¿no? Es una visión crítica a la visión estándar de democracia representativa, que es este proceso de agregación de preferencias por medio del voto, ¿no? El modelo agregativo. En la idea central de la democracia deliberativa o de las propuestas teóricas de democracia deliberativa es que las decisiones se produzcan tras procesos de discusión pública entre iguales.
La agregación funciona sumando preferencias individuales, la deliberación transforma, se espera que transforme preferencias mediante razones compartidas, buscando decisiones informadas, imparciales y justificables. La deliberación sin duda ocupa un lugar central en esta corriente teórica. Sobre esto se ha escrito un montón y se ha intentado también no solo quedarse en un espacio, en un posicionamiento teórico, sino cómo traducirlo a esto, a nuestras prácticas reales. Ya ha sido muchas décadas de estudio al respecto. Se sabe también que, por ejemplo, la deliberación funciona sobre todo en espacios reducidos, mientras que gran escala enfrenta limitaciones, y de ahí también la necesidad de articular cómo darle legitimidad y consentimiento a las decisiones de las que tenemos que estar sujetos por medio de la deliberación, sin dejar de lado obviamente la necesidad de dar representación política y de las elecciones. Que creo que eso es algo importante de señalar, que proponiendo un ideal democrático, democracia deliberativa y participativa, no estoy señalando que se contrapone a la idea de la representación política, que más bien por medio de representación política es como podemos hacer posible también el autogobierno del pueblo. Lo importante es que en esos procesos de representación política y de toma de decisiones esté presente la deliberación también. Y acá me lleva a un punto clave, es no solo la deliberación es parte de este ideal de democracia, sino la participación. Ambas se requieren. Como ya mencioné, el centro del ideal democrático es la idea constitucional de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Y ese núcleo normativo supone que las personas potencialmente afectadas por una decisión colectiva tengan la igualdad de oportunidad de participar en pie de igualdad en su definición. Entonces, lo que está en el fondo, o las dos ideas centrales es, para hacer posible el ideal democrático o el ideal de autogobierno del pueblo, se requiere deliberación y participación, y también, como señalé, control de las decisiones por medio de la participación y de la deliberación. Entonces, lo que está en el fondo es hacer posible estas tres dimensiones o valores, ¿no? De fondo, sin duda, la igualdad política y la autonomía también. Y por ello se propone en esta investigación analizar lo que tenemos actualmente de los mecanismos de democracia directa y participativa usando este ideal normativo. Como señalé, participación sin deliberación podría resultar en decisiones basadas en preferencias desinformadas o egoístas, como había señalado Sebastián Linares, y una deliberación sin una participación podría volverse elitista o ignorar perspectivas cruciales de aquellos a quienes las decisiones van a afectar. Por eso es importante tomar en cuenta dos. Por supuesto, en el mundo real, la toma de decisiones en las democracias combina una serie de procesos, incluso combina agregación, combina deliberación, combina participación. Como este es un ideal normativo, aquí lo importante es comprender que un ideal normativo es un horizonte hacia el cual se considera deseable llegar. No significa necesariamente que vamos a llegar. De hecho, también es importante comprender lo que eso es un enfoque sistémico, es decir, que hay instituciones y prácticas en la realidad que nos va a hacer posible lograr avanzar un poco más en el cumplimiento de este ideal normativo, pero es valioso en sí mismo, y no es que hasta que lleguemos a su cumplimiento es que ya estamos en una democracia plena, sino el enfoque sistémico también ayuda a comprender que son una serie de instituciones o prácticas que van conformándose para lograr alcanzar hasta lo posible este ideal. Entonces, esta es su faceta ideal del modelo. Entonces, ahora bien, ¿cómo articular la participación y la deliberación en un sistema predominantemente representativo? Y aquí es donde entran en juego los mecanismos de democracia directa y democracia participativa, que son distintos. Y por eso conlleva hablar de estos dos institutos. Mucha literatura también, como bien hemos podido revisar en el proyecto, ahí al respecto. Lo que me interesa es entender que democracia directa son mecanismos, no es un tipo de democracia, sino mecanismos que contemplan necesariamente un voto secreto y universal, donde se aprueban o desaprueban temas y materias.
incluyendo las revocatorias de mandato en la definición. Mediante estos mecanismos, la ciudadanía participa proponiendo o rechazando una ley, opinando y tomando una decisión de interés público en las urnas sobre una propuesta concreta o sobre una reforma constitucional. Mediante estos mecanismos, la ciudadanía participa y toma decisiones que son vinculantes. Estos mecanismos han surgido en América Latina, pero no solo en América Latina, también como un complemento de la democracia representativa y como una respuesta a la crisis de representación. La literatura ha señalado que permite incorporar a la ciudadanía el proceso de toma de decisiones, que es lo que nos importa acá cuando estamos hablando de democracia, por la vía incluso electoral, porque son decisiones que se toman en las urnas, y más allá de la elección de representantes. Y en las últimas décadas, todos los países de América Latina, la mayoría, han reformado sus constituciones para incorporar estos mecanismos, y Costa Rica también fue parte. Por temas de tiempo tampoco voy a extenderme demasiado en una serie de clasificaciones. Tal vez acá lo importante es recordar que si estamos en este diagnóstico de desafección, erosión democrática, déficit democrático, crisis de la representación, nos lleva no solo a pensar en cuál es el tipo de democracia o cómo es la democracia deseable que queremos darnos, y también usando ese ideal democrático, analizar qué es lo que tenemos actualmente, para también poder analizar cómo podrían ser sus posibles, en caso de que consideremos que hay que corregir algo, ¿no? Entonces, atendiendo a eso, es que se está analizando mecanismos de democracia directa en Costa Rica, pero no solo eso. Costa Rica también tiene mecanismos participativos, que aquí hay una distinción, no son de democracia directa, sino participativos, principalmente, bueno, de hecho, el único que tenemos es la iniciativa legislativa popular, conocida como iniciativa legislativa popular, iniciativa de agenda, IDP o IA, que consiste en la facultad que tiene la ciudadanía por medio del recogimiento de un determinado número de firmas legalmente exigidas de colocar en la agenda de un congreso o una asamblea legislativa un proyecto de ley, incluida de reforma constitucional. Es una herramienta de control de agenda y no de decisión política, a diferencia del mecanismo de democracia directa, que sí es una herramienta de decisión política. Puede ser una herramienta de decisión política. En algunos países la IDP está regulada, o ya no inteligencia artificial, sino iniciativa de agenda, está regulada de manera fuerte, en el sentido de que la decisión final tiene que ser tomada en un referéndum. Entonces es mucho más exigente. En el caso de Costa Rica no tenemos ese tipo de regulación. Lo que me parece interesante es hacer un esfuerzo para pensar en ese tipo de mecanismos y sus posibles efectos, sus efectos potenciales para reforzar la democracia. No cualquier democracia, porque vemos que no es suficiente nuestro ideal estándar de democracia representativa, sino para también potenciar o reforzar ese ideal normativo de democracia deliberativo participativo que considero y consideramos deseable en este proyecto. Pues no solo yo, obviamente hay una enorme literatura que nos respalda. Entonces, a la luz de este ideal democrático, deliberativo, participativo, en este proyecto lo que interesa es analizar estos dos institutos, el referéndum y la iniciativa legislativa popular, que están regulados en el país. Y lo que interesa es lo que estamos realizando es un análisis sociojurídico. ¿Por qué? Porque analizamos la dimensión jurídica, es decir, cuál es su diseño institucional, pero esto no es suficiente para poder responder a la pregunta del proyecto. ¿De qué manera pueden construir el diseño e implementación de estos mecanismos en este ideal que obviamente defendemos, un ideal democrático, deliberativo y participativo? Entonces, defendiendo este ideal democrático, deliberativo y participativo, cómo estos mecanismos
contribuyen o podrían también contribuir a acercarnos más a ese ideal. Y por ello, no solo la dimensión jurídica interesa, sino la dimensión sociopolítica. No solo cómo está diseñado, que también es muy importante, y lo que se hizo, sino también sus intentos de uso y qué ha pasado en sus intentos de uso. En el caso del referendo, ustedes podrían decir, supongo que no lo recuerdan para algunos de este auditorio, eso es historia, para los que lo vivimos y nos podemos recordar un poco más, es que el único proceso de democracia directa que se tuvo fue el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en Costa Rica en el año 2007, conocido como TLC. Entonces, ¿por qué si solo existía un intento de uso, para qué estudiar estos mecanismos? Y resulta que realizando la investigación hemos encontrado que hay más de 60 solicitudes de referéndum por iniciativa popular, es decir, por recolección de firmas, desde el año 2006, vía recolección de firmas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la ciudadanía sí ha querido usar el referéndum, sí ha querido hacer uso de este mecanismo, pero algo ha pasado, ¿no? Y en el caso de la ILP o la iniciativa de agenda, hay 3 intentos de uso, en el que solo uno terminó en ley, que fue la que se prohibió la cacería, que es la reforma del código, la ley de conservación de vida silvestre, que me acuerdo unas consecuencias principales fue que se prohibió la caza. El otro caso interesante o intento de uso fue la ley para la gestión integrada del recurso hídrico, que pasó el primer debate y ahí quedó. Después hubo otro intento de la ley de bienestar animal, pero esta después, si bien inició como una IA o una ILP, la tomó una fracción en la Asamblea Legislativa y se aprobó. Entonces, lo que hicimos nosotros en esta investigación es, bueno, existe la regulación, existe su intento de uso, ¿qué es lo que ha sucedido de por qué no se ha podido implementar como tal? Y de ahí lo que nos pareció interesante es rastrear su origen, y lo que realizamos fue un mapeo de actores del proceso de reforma constitucional primero, porque ambos mecanismos fueron reformados en la Constitución y después en la legislación. Porque una de las variables que explica el éxito o no del uso de estos mecanismos de la literatura es su diseño. Entonces nos interesó mucho rastrear e irnos hacia atrás para ver qué fue lo que sucedió en el momento de creación de esta legislación y esta reforma constitucional, para comprender si de ahí ya hay un déficit o no de origen, por ejemplo, que ha llevado a que en la práctica tengamos tantos intentos de uso, pero solo un caso, y que fue exitoso, no exitoso en el respecto de lo que sucedió o no en los resultados, porque ya es un posicionamiento político, sino que se logró tomar la decisión en las urnas, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Para eso se realizó este mapeo de actores de la reforma constitucional, es revisar el expediente legislativo, ver qué actores estuvieron ahí presentes, cuáles diputaciones y qué discusión se dio. Y uno de los hallazgos más interesantes es que no hubo casi discusión en esta reforma constitucional. Pasó, por decirlo de modo, sin pena ni gloria. No se evidencia las pocas modificaciones que tuvo la reforma constitucional en su fase de proyecto de ley. El proyecto de ley que entró fue casi el mismo que salió, ¿no? No sufrió cambios significativos con respecto al texto definitivo. Entonces, lo que hemos logrado concluir de manera preliminar es que Costa Rica se sumó a la ola de querer incorporar en sus constituciones mecanismos de democracia directa y participativa, pero la letra fina no fue un asunto de discusión ni importaba tanto en su momento, cómo iba a quedar o no. ¿Por qué salió un 5% o no? ¿Por qué estas prohibiciones o no? En conversaciones que he tenido de manera un poco más informal, quienes estuvieron presentes en la reforma, desde un lado había como un miedo de un uso por parte de mayorías de este mecanismo, y desde su origen parece ser, pero eso es parte de nuestra investigación, se quiso restringir, ¿no? Había un elitismo ahí presente. Entonces, esto es parte de los resultados que pudimos ver del mapeo de actores que realizamos. Después, parte del análisis de la dimensión jurídica y bueno, ahí también debería decir sociopolítica,
de cada uno de los mecanismos. Entonces también nos interesó analizar qué sucedió con las reformas legales y qué discusión hubo en su momento para ver si hay algo de evidencia que nos lleva a concluir por qué tenemos el diseño que tenemos, y en parte, que es una de nuestras conjeturas, es que ya desde su diseño hay una problemática para su implementación. Y una de las características de parte de este diseño institucional, o sea, cómo analizar el diseño de la IDP y de referéndums, ha sido usando un esquema que planteamos de inclusividad, accesibilidad y eficacia de estos instrumentos. Voy a apurarme un poco más porque por temas de tiempo no me va a dar para presentar el cuadro y lo que hemos realizado. Lo interesante es que esta propuesta, que es una propuesta metodológica que también pues, se puede utilizar para analizar cualquier otro mecanismo, está de fondo es qué tanto en su diseño ya hay o podemos rastrear elementos que nos lleva a concluir que se pueda acercar o no a este ideal de democracia deliberativa y participativa. Por ello, la inclusividad, que tanto es accesible o que tanto es eficaz, es importante. Ya hay una serie de dimensiones, la dimensión sustancial, que es esto, la inclusividad, que es el carácter inclusivo específicamente de la IDP. Se evalúa conforme si las personas quiénes son las personas, los sujetos que pueden apoyar o no esta iniciativa y su amplitud temática. En el caso de la dimensión formal, es que accesible o no, es el umbral de firmas, tiene que presentarse o no como proyecto de ley, y si hay una serie de apoyo técnico o económico. Y ya la dimensión de eficacia parlamentaria es que tanto hay qué sucede ya una vez que entra en la corriente legislativa, ¿no? El tipo de tratamiento parlamentario, participación de personas promotoras, posibilidad de asistimiento y caducidad o no de la propuesta. Y con base en este esquema es que analizamos la IDP y está en proceso también de analizar el referendo. Y la conclusión, porque ya veo a Diana que está ahí para presionarme, no hay ningún problema, yo comprendo que es parte del trabajo de quien modera, es que pues en su dimensión sustancial, los sujetos, bueno, son las personas inscritas en el padrón electoral, es decir, quienes pueden ejercer la ciudadanía política en ese sentido restringido, ¿no? O sea, porque quienes están en el padrón electoral son las personas que pueden votar solamente. ¿Por qué? Porque en otros lados se habilita que personas que tengan residencia permanente o que no sean nacionales pueden ser parte de la recolección de firmas. Por ejemplo, Argentina tiene esta modalidad. Pero en el caso de Costa Rica es un poco más restringido. También la misma legislación no habilita un comité gestor o no, es decir, cualquier persona lo puede presentar mientras tenga el respaldo de un 5% del padrón electoral, que deben ser alrededor de 190.000 firmas hoy en día. Y sobre el tema o materias, aplican las mismas restricciones que para el referendo. Y asumiríamos, pero eso es algo interesante porque no estaba muy presente, es que sin duda tendría que pasar por un tamiz ya de control constitucional con todas las implicaciones que ya vimos en la conferencia pasada. En su dimensión formal tiene que presentarse un proyecto de ley sí o sí, que eso es lo que tiene que hacer es presentarse un proyecto de ley. No hay un apoyo técnico ni económico importante, la ciudadanía lo presenta y de ahí seguirá la corriente, ¿no? Y la experiencia que conozco muy de cerca, que es la de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, sucedió que, bueno, sí fue muy necesaria una coalición, negociaciones con ciertas facciones ya dentro de la Asamblea. Lo que sucede es que el procedimiento no obliga a los diputados a votarla. Entonces, por algo fue algo que se presentó, tuvo que haber sido como 2002, 10, 11 por ahí, que se presentó la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, 2010. Se aprobó en primer debate y ahí sigue, ¿no? Y eso te dice que hay un problema de diseño, que no haya forma en que sea votada, que tanto
Entonces, ¿por qué? Porque la ciudadanía hace todo el esfuerzo de recolectar 5% de firmas, que es un montón, para que quede ahí. Entonces, de nuestro análisis, vimos que hay un déficit en inclusividad, accesibilidad y eficacia en este instituto. Y conforme lo hemos podido avanzar en el referéndum, vamos a llegar a conclusiones similares. Entonces, por temas de tiempo, nuestros hallazgos preliminares, como ya les presenté, está este diagnóstico clima de época de nuestra déficit crisis de legitimidad que no se resuelve únicamente con mejor representación mediante las elecciones. Y por ello, atendiendo a la defensa que hacemos de este ideal de democracia deliberativa y participativa, los mecanismos de democracia directa y participativa tienen un potencial, ¿no?, para mejorar también, para mejorar nuestras democracias. Sin embargo, del rastreo del origen que hicimos de su diseño institucional y de sus usos, podemos concluir que es difícil de implementar. ¿Por qué es difícil de implementar? Y por eso ahí es que nos enfocamos mucho en su diseño, porque las reglas se cumplen y el procedimiento en parte hace viable o no que se lleve a la práctica estos mecanismos, y ya hemos visto que hay una serie de obstáculos para implementarlos. Y la tarea pendiente es cómo entonces, por medio de ingeniería constitucional o imaginación constitucional o ingeniería constitucional, integrar más representación, participación y deliberación en estos mecanismos. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora. A continuación tendremos la sección de preguntas para la profesora, la máster Carolina Ovares Sánchez. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le haremos llegar el micrófono. Primero que todo, muy buenas noches, profesora, profesor. Es un placer volver a estar aquí. Este es un tema que yo he seguido ya un par de veces, que he venido, me interesa mucho ver su investigación y bueno, felicidades, me parece un trabajo increíble, es un tema fascinante. Yo tengo tal vez una sugerencia y bueno, dos cosas que tal vez me interesaría saber, y una es si hay algún patrón sobre, porque usted dijo se han intentado usar 60 veces y mostró, digamos, las que tuvieron o llegaron más lejos o tuvieron algún impacto más visible. Sería interesante ver todas las otras, si hay algún patrón por el que se rechazan o discusiones por las que se rechazan, ¿verdad? O si hay... o si no, o si nada más es algo aleatorio. Y la segunda parte es que me parece a mí, digamos, en mi opinión, muy particular, que hay un ingrediente dentro del diseño constitucional de estos instrumentos que debería de agregarse, y es la obligación por parte del órgano legislativo de publicitar cada vez que entra una de estas en la corriente legislativa. Porque algo que yo... y esto es algo de mera percepción, ¿verdad? No es como que yo haya hecho un estudio al respecto, pero algo que yo opino ya desde hace tiempos es que cuando la gente no sabe, es más fácil brincarse. Cuando la población no está informada, es más fácil brincarse. Aquí, poniendo un ejemplo que tal vez es un poco más reducido, aquí en la facultad, yo soy asambleísta de facultad, y algo que ha pasado es que a mí me hacen siempre las mismas tres preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué es la asamblea de facultad? Y la siguiente pregunta necesariamente es: ¿y cómo se eligen? ¿Quién los elige? Y es porque no saben, ¿verdad? Y entonces no es que no hayan querido participar, sino que me parece que el conocimiento, ¿verdad?, es fundamental. Entonces, esas son mis dos comentarios, preguntas. Jonathan, ¿verdad? Sí. Gracias, Jonathan. Bueno, quería consultarle, bueno, en la literatura sobre mecanismo de democracia directa, usualmente algunas personas autoras, cuando hablan sobre democracia, etcétera, por ejemplo, no sé, se me viene Gargarella, por ejemplo, genera una especie de diatriba contra los mecanismos de democracia directa cuando son impulsados desde arriba, y mucha literatura trata de enfatizar la idea de que sea impulsada desde abajo. Por otro lado, también en esa misma línea, otras personas autoras como Rosa Balón, por ejemplo, señala que también puede ser utilizada desde una perspectiva populista, con ese culto al referéndum que señala él.
Por otro lado, la iniciativa legislativa popular, bueno, nosotros lo tenemos reglamentado con un 5% de las firmas, pero también hay literatura que señala, por ejemplo, que hay que bajarle el número de firmas, pero no tanto para que no se haga un uso desmedido. Entonces, ya, con todo este contexto, mi pregunta es, para usted, ¿cómo considera que el mecanismo de democracia directa, en este caso el referéndum, y la iniciativa legislativa popular, sí, pueden nutrirse, dialogar o potenciar el ideal deliberativo y participativo que usted mencionó al inicio de la ponencia? Entonces, eso sería. Sí, nada más, que si no se me olvida. Bueno, la pregunta mía era un poco personal. Yo hice una maestría en California y ahí me acuerdo que hubo una elección, plebiscito, lo que ellos llaman proposición, para un aumento del impuesto del ingreso de los millonarios. O sea, creo que afectaba a 2% de la población y claro, pasó. La pregunta mía sería, además de California, ¿qué otras experiencias en el mundo han sido exitosas y de la cual Costa Rica puede aprender? Muchas gracias. Sí, una buena pregunta. La voy a responder esas tres, y si además puedo responder más, porque para poder avanzar. Con respecto a lo que señala Jonathan, sí hay un patrón, no lo presentar acá, porque presentar como tantos cuadros no es visualmente buena idea para procesar información, pero el patrón que hemos logrado detectar nosotros con información que tuvimos sobre los intentos de uso, bueno, se archivan debido a que en muchos casos es parte de la materia prohibida, ¿no? Y además sabemos que esto lo ha ampliado la prohibición de la materia, la sentencia de la Sala Constitucional, sentencia de 2010, sentencia de 2015, y también la que prohibió que se pudiera convocar una asamblea constituyente por medio de un referéndum. Entonces, y el tribunal ha realizado control de constitucionalidad también. Hace 2021 o 2022 se pasó una ley, una reforma para que incluso se estableciera de manera obligatoria que el tribunal hiciera no solo control, sino que se consultara la sala de una vez. Y eso en parte fue iniciativa del tribunal para ordenar, porque si hay un tema de lo que se conoce en la literatura como choque entre trenes o desencuentro entre jurisdicciones, porque el tribunal ha tenido una posición mucho más a favor de la participación ciudadana y la sala constitucional ha ido restringiendo. Entonces, uno de esos patrones es control de constitucionalidad, no pasa de control de constitucionalidad, o incluso ya temas que mismo el tribunal ha dicho, pues no, creo que había un intento solapado casi de temas de tortura o penas perpetuas, ese tipo de áreas temáticas que no hay duda que contradicen lo que está establecido a nivel constitucional. También es otro patrón que hemos detectado, es que el periodo para recolectar firmas, 9 meses, no me equivoco, es un periodo muy corto y se puede pedir ampliación por un mes más, por ahí. Entonces, eso hace que se dificulte la recolección de firmas. 5% actualmente, si el padrón es 3,5 millones, son 190,000 firmas. No es fácil recolectar firmas porque todas las firmas deben ser exactamente la misma firma que usted hace en la cédula vigente, y el tribunal sí lo revisa, y hoy en día eso, pues, por medios tecnológicos se pueden revisar las firmas y sí las revisa una por una. Entonces, eso también dificulta un montón. Entonces, esas son dos principales: no pasar control de constitucionalidad y la dificultad del plazo para la recolección de firmas. Eso ha sido uno de los principales patrones que hemos detectado del rechazo de las iniciativas por recolección de firmas. Porque los intentos de uso han sido ese. El otro intento de uso que fue mediático fue el que conocimos como la ley Jaguar, ¿no? Pero eso es importante, que aquí uno con una pregunta de Abraham sobre los tipos de mecanismos de democracia directa, es que los mecanismos, en caso de referéndum, pueden ser lo que se conoce activados desde arriba o desde abajo. Desde arriba, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, desde abajo de la ciudadanía por medio de recolección de firmas. En el caso de la ley Jaguar fue un intento de activación desde arriba, porque fue el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno, que quiso activar el mecanismo
teniendo que sí o sí pasar por la Asamblea Legislativa. Después también en ese mismo proyecto de ley hubo un intento de uso de un ciudadano de recolectar firmas. Pero como sabemos, pues no pasó, no pasó porque el control judicial no lo pasó también y por procedimientos que el mismo tribunal reguló. Entonces hay un patrón que es ese y eso es algo que sin duda en el informe final tenemos que ponerlo porque es un hallazgo muy interesante, eso es una muy buena pregunta. Lo que señaló Abraham sobre los mecanismos de democracia directa, sí. En la literatura bien se señala sus potencialidades, ¿no?, para reforzar la democracia, pero también los estudios alertan sobre riesgos vinculados al uso estratégico que pueden hacer líderes que los activen. Y aquí, por eso, el diablo está en los detalles y el diseño importa, ¿no? En el caso de lo que estamos proponiendo, que eso es importante señalarlo, el referéndum y específicamente el que defendemos es el que se activa por medio de la ciudadanía de recolección de firmas. Ya la literatura lo ha comprobado, es que no tiene estos potenciales democráticos los referéndums que pueden ser activados por el Ejecutivo. Ecuador es uno de los casos donde está más regulado el mecanismo de democracia directa y el Ejecutivo puede convocarlos y tiene sus consecuencias de uso estratégico y pensémoslo en el caso de líderes populistas, por ejemplo. En cambio, Uruguay, que es el ejemplo de caso exitoso, atendiendo exitoso a los criterios que hemos establecido de esta idea democrático participativo, ahí el Ejecutivo no puede convocar referéndums. Entonces hay un ejemplo de América Latina, para no pensar, es que eso solo ocurre en Suiza, no, tenemos un ejemplo de una democracia latinoamericana donde está bien regulado y bien se hace buen uso de este tipo de mecanismos. Entonces, es importante para analizar cómo puede nutrir el ideal su diseño. Y por eso es que en este proyecto nos enfocamos en los usos e intentos de uso y rastreamos el origen de su diseño. Yo creo que por tiempo... Tenemos una pregunta más, Okay. si gusta se la voy a leer. Claro. ¿Cómo se pueden asegurar espacios de deliberación que no sean elitistas, cuando muchas personas no podrían darse el lujo de ausentarse a su trabajo para estas actividades? ¿Qué espacio se les puede ofrecer a ellos? Sí, esto es una buena pregunta. En el caso de referéndums, el valor que nosotros debemos es la participación. No, el referéndum hay una participación. La ILP es participación que podría estar asociada a una buena deliberación en el Congreso. También parte de una propuesta de ingeniería constitucional sería preguntarse cómo podríamos diseñar un espacio de deliberación previo a la decisión tomada en las urnas. Para esto se requiere no solo capacidad de información y de procesar información. Pensémoslo con un referéndum, ocurre como en todo proceso electoral, que tienen que haberse campañas. Yo desearía que aquí estuvieran reguladas las franjas electorales. No, Chile tuvo experiencias interesantes en el proceso constitucional, que se exigía el referéndum de salida, porque está regulada las franjas. Entonces las posiciones a favor o en contra tenían momentos para poder publicitar, o informar en medios de televisión, por ejemplo, anuncios, etc. Entonces son espacios donde la información es importante para deliberar. Otra innovación interesante que ha tenido sus regulaciones y ha tenido una serie de críticas, pero podríamos también pensar y retomar, son los mini públicos, que son espacios, son ciudadanos, que se busca que sean ciudadanos que cumplan con ciertas características que representen a la sociedad. Y que sean de ahí donde surjan espacios de toma de deliberación, de discusión, y que sean documentos que dé pie a toma de decisiones. Entonces también esos espacios de mini públicos podrían ser espacios de deliberación no elitista. Y como señalé, la representación puede llevar a una deliberación, porque la deliberación, que es un valor que consideramos deseable, también debe darse en los órganos representativos, no solo la participación directa de la ciudadanía, que también consideramos importante. Muchísimas gracias, profesora. ¿Algo más que desea agregar a modo de conclusión? No, yo creo que por tiempo estoy bien. Más bien, muchas gracias por su atención y por las preguntas muy buenas.
Muchísimas gracias. Sin más, agradecemos a la máster Carolina Vares Sánchez por compartir con nosotros sus conocimientos. Del mismo modo, a todos los que nos acompañaron de manera presencial y a quienes nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente, les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos que nos brinden su opinión. Se les recuerda, a continuación tendremos un breve receso y volveremos a las 5:10 p.m. con la conferencia titulada Violencia e Inseguridad en Costa Rica. ¿Cuáles son las causas? De cómo Costa Rica pasó de ser uno de los países más equitativos del hemisferio al sexto más desigual del mundo, a la luz del proyecto C2-115, Desigualdad Económica y Erosión de los Derechos Humanos, el caso de Costa Rica, por el profesor, el doctor Jaime Ordóñez. Sin más, buenas tardes.